Bueno, gracias a todos por venir. Disfrútense su croissant. Hoy les vamos a platicar una nueva serie que estamos empezando a promover realmente, que se llama El Metaverso. Obviamente ustedes saben que este grupo que se llama Open Minds nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Va más dedicado más que todo a temas actuales, pero siempre con un concepto espiritual. Entonces les voy a comentar un poquito más, si me das ahí. Entonces tenemos el contenido para este mes y el siguiente, para el mes de marzo. Hoy vamos a empezar hablando de una introducción sobre el mundo virtual y por qué nos gusta vivir en un mundo virtual. La parte 2 la tendremos dentro de 2 semanas, desde ya están invitados. Vamos a hablar un poquito más sobre los medios de comunicación y el metaverso, cómo está todo eso asociado. Y con eso, con los últimos dos que vamos a tener en marzo, que es sobre el entretenimiento y la digitalización. Y entre eso uno de los temas más importantes que estamos viendo es el tema de TikTok y el metaverso que le está apostando Mark Zuckerberg. Entonces, ahorita les voy a dar una pequeña introducción de lo más importante. Y es, para empezar, ¿qué es el metaverso? El metaverso les da todas las posibilidades a todos ustedes de lo que ustedes ya conocen hoy en el mundo digital. Esto les va a permitir a ustedes jugar cualquier videojuego desde cualquier punto donde ustedes se encuentren online. Ya muchos ya lo hacen. También les van a poder disfrutar e ingresar de forma virtual en conciertos. Si no es que les suben todos los reels en Instagram, pues ahí también lo pueden ver, la forma de cómo poderlo hacer por Zoom, así como se dio en pandemia. Y también trabajar. Creo que parte del trabajo ya lo hemos hecho bastante y lo conocemos bastante bien, solo que en estos van a ser unas mesas online que vamos a sentir una mayor interacción, pero a través del mundo digital. Sigamos con el siguiente. También la parte que más le están apostando obviamente es a la monetización. Comprar ahí ya varias marcas como Walmart, está H&M, que ustedes pueden ir con su carrito dentro del mercado online, ver las tallas de ropa y todo eso, comprarlo y se lo llegan a dejar por Amazon o por cualquier otro delivery que exista. También entender que van a poder observar la vida propia, por lo que formamos parte activa de su día a día, y también la parte de poder hacer consultas de clínicas, médicos, hacer operaciones desde otra parte del mundo, etcétera. Y sobre todo, la parte que más le gusta a todo el mundo es la de socializar. Entonces, ese es el mundo que hoy nos están vendiendo y que quieren empujar. Pero entremos un poquito más a detalle de lo que quieren hacer. Pasar a la siguiente. Primero, entender cuáles son los significados de este mundo. Primero, ¿qué es virtual? El significado que ustedes pueden encontrar en cualquier parte dice que solamente existe de forma aparente y sobre todo no es real. Segundo punto importante, la imaginación. ¿Para qué nos sirve la imaginación? Aquí dice, es la capacidad mental de representar las imágenes de las cosas reales o ideales, pero también se trata de una imagen creada por la fantasía. En ocasiones se utiliza este término para hablar de una idea o sospecha que no tiene fundamento. O sea, estamos imaginando algo que no tiene argumento ni justificación. Y especialmente utilizará en plural. Pero aquí quiero resaltar la parte de fantasía, bien interesante, porque el significado de fantasía dice idea, historia, cosa o percepción falsa de la realidad, que solo existe en la mente de quien la imagina. Entonces, en otras palabras, es el escape de la realidad, creando nuevas fantasías para el placer de los usuarios y sentirse cómodos a nuevas ideas sin fundamentos. ¿Cuántos no hemos estado hoy viendo las redes sociales, nos tiran cualquier idea y, yo soy eso? Esto nuevo que salió en la tendencia, yo considero que yo también tengo esa personalidad, pero son fantasías que nos están creando y empujando. Otra cosa importante es por las que lleva a monetizar estos nuevos modelos de comportamiento, cultura y sociedad, donde entran estos puntos importantes, porque se virtualiza el dinero, el entretenimiento, la educación y hasta la religión. Entonces hay que tener bien claro que este mundo no es real. Lo podemos monetizar, lo podemos utilizar, pero son solo idealizaciones. ¿Sigamos? Entonces, la pregunta que ahorita les hago, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de todo eso? ¿De dónde viene ese concepto del mundo virtual? ¿Sí? El concepto del mundo virtual viene desde hace mucho tiempo, el concepto. O sea, no es un concepto nuevo realmente, sino más bien son herramientas tecnológicas nuevas las que tenemos. Pero ¿de dónde viene todo el tema de fantasía e imaginación? Vamos al año de 1015. O sea,
hace más de 1000 años se escribe la primera novela Murasaki Shikibu titulada La novela de Genji, que es japonés. ¿Qué es una novela? Para empezar, y aquí está la definición. Narración en prosa generalmente extensa que cuenta una historia de ficción o de fantasía, más complemento en los personajes que los relatos breves o cuentos. O sea que no entra como un cuento porque el cuento es bien corto, sino que al momento de hacerlo más largo ya entra como novela, pero eso quiere decir que se vuelve una ficción. Entonces, ese tema de ficción es un mundo virtual, un mundo que yo me imagino y me considero unas ideas ahí que me hace sentir placer, me hace sentir cómodo de esa nueva falsa realidad que tengo en la cabeza. Entonces, en 1015 sale eso. Después tenemos en el año de 1603, unos 600 años más tarde, sale la novela más trágica del mundo titulada Hamlet de William Shakespeare. El ser o no ser. Uno de los principales conceptos filosóficos que se ha fomentado dentro de la academia. O sea, que en vez de fomentar cosas cristianas, fomentan filosofía realmente, temas griegos. Luego también tenemos en el año 1605, unos años más tarde de Hamlet, sale la novela más famosa del mundo titulada Don Quijote de la Mancha. Es una de las más famosas y de las que más conoce la gente. Pero la más vendida es la de 1954, que es la del Señor de los Anillos. Entonces, todas estas son pasos culturales en los que hemos llegado a, por así decirlo, hacerlo mucho más profundo en nuestra idea de fantasía, hacer mundos mucho más virtuales dentro de nuestra cabeza para poder sentirnos mejor realmente. Entonces, si seguimos con esto entra dentro del arte. Y con el arte tenemos que entender bien su significado, que es actividad en la que el ser humano recrea, como lo que vimos anteriormente. Son novelas de recreación, son novelas de entretenimiento. Entonces recrea con una finalidad estética, ya sea en un aspecto de la realidad o un sentimiento, o sea, tira desde el punto de vista emocional y no racional. En formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. En este caso, estamos yendo desde la parte de la historia, es la parte de la imagen. ¿Seguir con la siguiente? Entonces, y esta es una pregunta interesante, ¿por qué al ser humano le gusta el mundo virtual? Entonces hay 4 puntos importantes que quiero que se lleven hoy. El primero es para no tener que lidiar con su propia realidad. ¿Cuánta gente no sufre de depresión? ¿Cuánta gente pasó por algo trágico? Y encuentra en estas novelas o encuentra en este arte un escape. Un segundo punto importante, porque le genera un estímulo de placer. Hay gente que tal vez no tiene ninguna frustración en su vida ni nada, y simplemente vos, es que yo crecí con Harry Potter y me encanta, o Star Wars, y yo me hago en Disney, ahí en esas cosas temáticas y virtuales que me hacen sentir mejor. Punto número 3, para su entretenimiento. La diferencia con el estímulo de placer es que el entretenimiento es que puedo perder más mi tiempo cuando no tengo nada que hacer. Y el último punto, para posponer decisiones importantes. Ojo con esto. Puede que mi vida haya sido perfecta, no tengo ningún trauma, no tengo nada, pero el momento que yo tengo que tomar una decisión importante como una carrera universitaria, como casarme, etc., todavía no, porque tengo cosas que hacer. Quiero viajar, quiero leer un libro, o hacer un libro, hacer un blog, todavía no he visto 20 series que quiero ver, etc. Pero aquí viene la parte loca de todo esto. Y estos son 2 personajes que son muy famosos dentro de la historia. Y aquí esta pregunta, ¿pero qué tiene de malo de entretenerse con fantasías? O sea, Jorge, me venís a hablar de que Harry Potter tal vez es mi libro favorito, o El Señor de los Anillos y todo eso. ¿Y qué tiene de malo imaginarme esos mundos virtuales que me hacen sentir bien? Bueno, miremos qué dice Oscar Wilde, que es un gran famoso escritor. Él dice, la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita la vida. Y este es un punto que me llama la atención de lo que dice Oscar Wilde, porque hay personas que cuando van a ver una película, ver una serie o escuchan una canción, dice, bueno, no importa lo que pase ahí, al final yo no voy a hacer eso, simplemente es para mi entretenimiento. Pero al momento de estarlo viendo y repitiendo, puede que en algún punto sí me lo llegue a creer. Y por eso dice esto Oscar Wilde. Oscar Wilde no te dice que uno viene y hizo algo artístico de la nada, sino realmente viendo el arte es como las personas empiezan a cambiar sus comportamientos, su personalidad.
Y con esto lo podemos reasegurar lo que dice Joseph Goebbels, que este fue ministro de propaganda para el Tercer Reich de la Alemania nazi. O sea, este personaje hizo que todos los alemanes se unieran para poder destruir a los judíos. Toda la historia que ya conocemos de la Segunda Guerra Mundial fue idea de este brother por un mensaje que él dice aquí. Dice, miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Entonces, este personaje dice, hagamos arte porque la gente lo va a parar imitando. Y este otro dice, mentiles. Mentiles, pero repetíselos una y otra vez. ¿Cuántas veces no nos aparece a veces en Facebook un blog de lo mismo? Tal vez no estamos de acuerdo con lo que sale ahí, pero nos lo siguen poniendo y nos lo siguen poniendo. Hasta que probablemente lo paremos creyendo. Esa es una de las partes del poder que tienen los medios de comunicación. A ver, sigamos. Entonces, eso es lo único malo de toda la parte de la fantasía, de toda la parte de la novela, de vivir en un mundo virtual. Tal vez lo hago como un escape, lo hago como un entretenimiento, pero ¿qué pasa si me dedico a hacer eso? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Entonces, aquí hay un versículo bien interesante que lo encuentran en 1 Juan 3:18 que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, te está hablando, vive tu realidad y entiéndela, pero sobre todo con la palabra de Dios, ¿no? Sigamos la siguiente. Dice en 3 Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en el camino de la verdad. O sea, no andan queriendo ser Gryffindor o Slytherin o querer siendo un Wookiee o un elfo, etc. En Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo malo a veces de meternos mucho en la fantasía, en las cosas virtuales, es que nos volvemos esclavos de eso, nos volvemos hasta esclavos de la merch. Yo he visto gente que tiene en sus cuartos bufandas, playeras, de todo, ya sea un cuento, un equipo de fútbol o lo que sea. O el tema del K-pop, que los coreanos se vuelven locos por comprar los micrófonos de $20 que venden en los conciertos, que son puros chicotes del chao, pero lo compran solo para un concierto y esa cosa solo porque tira luz, o las cosas que venden en Coldplay, etc. Sigamos con el siguiente. En 1 Juan 1:6 también dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es bien interesante porque mientras nosotros nos mantengamos dentro de algo virtual, algo no real, nos mantenemos dentro de una mentira. ¿Y cómo es esta mentira? Como un lugar de tinieblas. Nos alejamos de la verdad. A la siguiente. Entonces, en Salmos 119:30 dice, escoge el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. O sea que también dice juicios. O sea, menciona un tema de la ley. Entonces, hay una verdad que es la que habla la Biblia y entre esas está la ley, los 10 mandamientos, que las pueden encontrar en Éxodo 20. ¿Sí? Y en Proverbios 35 menciona esto. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué pasa si yo tengo algo virtual en mi vida? No tengo un escudo. En cualquier momento me pueden bajar de mi nube y destruirme. Pero si creo en la palabra de Dios no pueden hacer nada. Es un verdadero escudo. Otra que encontramos en Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Imagínense, parte de la creación es la verdad que dice Dios, y Dios solo por hablar, nosotros existimos, para que seamos primicias de sus criaturas. Otra que me encanta es una que está en Proverbios 12:22 que dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Imagínense esas personas que han escrito tantos libros, bestsellers, imagínense un Stephen King, una J.R. Rowling o este es de J.R. Tolkien, que realmente escribieron libros de fantasía, que hay gente que quiere creer realmente en eso y no quiere creer en la palabra de Dios. En Juan 14:6 menciona, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad prominente que nosotros tenemos hoy en día. Y por último, una reflexión. La reflexión aquí, vivir en un mundo virtual es un mundo de tinieblas y estamos alejados de la verdad. Y esto solo es el inicio.
Ahorita solo les marqué todo lo que era novelas dentro de la historia y por qué se han creado y por qué el ser humano le gusta vivir en eso. A los que asistieron en las campañas anteriores y a los que no pudieron, pues están los videos donde pueden ver estas series, donde hablábamos de cómo es el concepto de la mente, cómo funciona el lóbulo frontal versus los demás lóbulos que se concentran más en las partes emocionales. A veces la religión la tomamos como un concepto emocional de mercadeo y la confundimos a veces con la parte sobria de la toma de decisiones que está dentro del lóbulo frontal. Pero el espiritismo moderno sí lo está aprovechando, diciéndonos a través de todo el material que nosotros vemos y el contenido de abre tu tercer ojo, creen los chakras y todo eso, porque hablamos de que la mente es como una antena, es una señal. Nosotros decidimos qué espíritu es el que va a estar con nosotros, si el Espíritu Santo o los espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos aprovechan bien un canal, y es el canal virtual, porque se aprovechan nuestras emociones. Y cuando una vez entra en nosotros, perdemos dominio de nosotros mismos, y ahí es donde empezamos a pecar. Nosotros no somos pecadores porque querramos, sino porque algo más nos estimula y nos empuja a tomar una acción que es, al final, una mala decisión. Entonces, eso es lo que les traía para hoy. Espero que puedan venir en las siguientes series porque vamos a seguir indagando y profundizando un poquito más en esto. Entonces, gracias.